tardes a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, estamos ya comenzando el segundo encuentro, el conversatorio en el cual, bueno, estamos invitando a distintos actores del ámbito del cuidado y la educación de la primera infancia. Así que, bueno, yo le voy a dar la palabra a Nico Berardi, director nacional de políticas para la primera infancia, que llevará a cabo y conducirá la mesa con los distintos invitados y hará las presentaciones de cada uno de ellos y de ellas. Así que, bueno, Federico, todo tuyo, él va a estar como moderador de la mesa, así que bueno, le pasamos ya el tiempo a Federico. Gracias Milton, gracias Mauricio. Me sumo a las palabras de bienvenida a este segundo encuentro dentro del ciclo de conversatorios Cuidado y Educación para la Primera Infancia, en esta oportunidad para conversar sobre las estrategias, políticas y experiencias de gobiernos y organizaciones no gubernamentales en el territorio. Y para ello tenemos un panel de lujo, integrado por Adrián Rosengart, por Mabel Quiroga y por César Perdi, con quienes vamos a poder compartir las miradas y experiencias en este sentido, para lo que nos convoca este segundo encuentro. Traer el saludo y el agradecimiento de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, del ministro Daniel Arroyo, del Secretario Nacional de Niñez, Javier Lerner, y del Subsecretario de Primera Infancia, Nicolás Falcone. En tren de agradecimientos también agradecer a todos y todas ustedes que se han tomado el tiempo en esta tarde para compartir esta actividad. Es muy lindo ver en el chat cuando se producen las presentaciones, gente de Misiones, de Mendoza, de Tucumán, de La Pampa, de Provincia de Buenos Aires, de distintos lugares del país, de Santa Fe, que muestra el compromiso que a lo largo y a lo ancho de nuestra patria tenemos por la primera infancia. Agradecer también de manera particular a trabajadores y trabajadoras de la subsecretaría, que veo muchos aquí participando, que muestran también el compromiso, la voluntad, la vocación, como trabajadores de este ministerio y de esta secretaría, que nos continuamos formando, continuamos reflexionando juntos sobre estrategias de cuidado, de educación, y en este caso el vínculo que la política pública tiene que hacer con el territorio y con las organizaciones no gubernamentales. Así que de modo particular también agradecer la participación de trabajadores y trabajadoras de esta subsecretaría, que veo muchos aquí participando. Una breve reflexión sobre la convocatoria de este conversatorio y luego ya le paso la palabra a nuestros invitados, que son quienes van a compartir su experiencia con nosotros, que tiene que ver con el lema, el sentido, el espíritu de esta convocatoria, que básicamente es las experiencias, tanto de los gobiernos como de las organizaciones, de trabajo en el territorio. Y eso necesariamente nos lleva a pensar en la importancia de lo comunitario, en la importancia de las comunidades, en esa singularidad y en esa particularidad y esa identidad tan profunda que tienen los espacios de primera infancia, los centros de desarrollo infantil, los jardines comunitarios, esa identidad, digo, con su anclaje comunitario, con ser parte de una comunidad, con no ser instituciones estrictamente educativas, que cuando termina el horario escolar de cursada, el horario estrictamente formal, cierran sus puertas, sino que comparten más allá de un horario, de una matrícula o de un funcionamiento, digo, que si bien lo hacen, digo, siguen vinculándose con la comunidad de la que son parte. Entonces, en ese sentido, esta identidad tan arraigada de los centros de desarrollo infantil con lo comunitario y con las comunidades, es de suma relevancia para pensar la política pública, es de suma relevancia para pensar el rol del Estado, es de suma relevancia para pensar políticas de cuidado y de educación para la primera infancia, ya que las verdaderas políticas públicas que trascienden en el tiempo, que se transforman en políticas de Estado, son aquellas que se apoyan en las comunidades, son aquellas que surgen de las comunidades, son aquellas que se hacen en diálogo con las comunidades, porque son quienes están todos los días
en las trincheras, son quienes están todos los días en el territorio, como bien lo dice el título de este conversatorio. Y en ese sentido es por donde tenemos que empezar, en esto que nuestro presidente Alberto Fernández, al inicio de su gestión, allá por diciembre del año pasado, decía, bueno, empezar por los últimos para llegar a todos, o ya en un año tan particular, atravesado por la pandemia a nivel mundial, nos planteó fuertemente esto de que nadie se salva solo. Entonces, ese que nadie se salve solo, o este de empezar por los últimos para llegar a todos, está íntimamente atravesado, o nace, si se quiere, en lo comunitario, nace en el territorio. Entonces, para poder ahondar en esta reflexión y para poder nutrirnos en esta reflexión, contamos con la participación de 3 personas que tienen vasta experiencia, tanto de gestión como de trabajo en el territorio, de trabajo en la gestión pública, de trabajo en organizaciones no gubernamentales. Así que tenemos muchas expectativas puestas en ellos y en lo que después también podamos compartir en el intercambio en las preguntas. Así que sin más palabras de mi parte, le voy a dar la palabra y le voy a pasar el micrófono a través del Zoom a César Perry. César Perry es director de proyectos de la Fundación de Organización Comunitaria, de la FOC, con un gran trabajo en Lomas de Zamora y en la provincia de Buenos Aires. César es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y también tiene un posgrado en Gestión de Políticas Públicas en Flaxo. Así que César, te escuchamos. Gracias también por tu participación. No, buenísimo. Gracias, Fede, por la presentación. Gracias a los compañeros de CENAF por la invitación. Mauricio, Milton, sobre todo también a Nicolás y a Gabriel, con los cuales estamos trabajando juntos. La verdad que es un gusto muy grande poder estar acá, compartir alguna perspectiva de lo que hacemos como organización, pero también una cuestión que hoy se va a repetir mucho, me imagino, entre quienes podemos compartir la palabra, la cuestión de la comunidad, la cuestión de la organización. No por nada, nuestra organización se llama Fundación de Organización Comunitaria, así que vamos siempre por ese camino, el camino de la organización de la comunidad. Saludarlos en primera instancia. Veo a algunas compañeras conocidas de las capacitaciones de los jueves. Nosotros con la CENAF estamos llevando adelante un programa de capacitación para educadoras y docentes de primera infancia a través de la plataforma Zoom y a través de una plataforma educativa también a distancia. Les veo Ceci, Carmen, Norma, deben estar por ahí dando vueltas en alguno de los cuadritos, así que también bienvenidas y bienvenidos ustedes. Compañeros de FOC que también se sumaron de nuestra organización para participar de este encuentro. Así que bueno, les repito, me da mucha alegría y mucho placer poder compartir hoy un ratito entre todos y todas. Voy a dividir los minutitos que tenemos en 3 partes. Para ser más preciso, voy a hablar un ratito corto de la historia de nuestra organización, en clave no de anécdota, sino en clave de situar esa historia en un contexto. Luego en la segunda parte voy a hablar de esos contextos sociopolíticos en los cuales se ha desarrollado nuestra organización, y en los cuales se han desarrollado las organizaciones que hoy están aquí presentes, más antiguas o menos antiguas. Hemos sido atravesados por esos contextos 100%, no le podemos escapar estos contextos sociopolíticos, comunitarios que atraviesan la sociedad. Y en una tercera parte también brevemente voy a mencionar algunos desafíos que creo que vamos a tener para adelante, pensando en la pospandemia, si Dios quiere y nos acompaña, y en también esos desafíos que hacen a nuestro quehacer como organizaciones que atienden a la primera infancia y al Estado en función del acompañamiento que brinda a esas organizaciones. Arranco directamente, les cuento un poco. La FOC es una organización que tiene ya más de 35 años de antigüedad, situada en Lomas de Zamora. Nació en los últimos estertores violentos de la dictadura militar, cuando compañeras se juntaron para intentar empezar a hablar de algo que no supusiera poner en peligro sus vidas. Ese algo que encontraron fue la salud. Así se empezaron a organizar en torno a esa salud, de la salud de los niños y niñas de los barrios vulnerables, carenciados, de las villas de Lomas de Zamora, y empezaron a trabajar en reuniones que ellas llamaban de corazones abiertos. Y tiene mucho que ver esto porque a partir de empezar a hablar y de empezar a contar sus historias, empezaron a organizarse y a autoorganizarse.
Este lapso de tiempo, que fue más bien movimentista y que alcanzó a convocar a más de 3.000 mujeres de Lomas de Zamora, duró un tiempo, el tiempo en el que las compañeras entendieron que esa autoorganización merecía una institucionalización, merecía un espacio colectivo que las convocara, que las completara, en el que tuvieran la posibilidad de crecer, de compartir otras cuestiones, de compartir también algo que estaba muy presente en ese momento, las ganas, con la vuelta a la democracia, las ganas de participar, las ganas de juntarse y las ganas de hacer cosas en función, en este caso, de los niños y niñas y de sus familias. Al principio empezaron compartiendo sus carencias, no había más que eso. Digamos que entre esas carencias había una que era central, que era la necesidad de incorporarse muchas de las compañeras y las mujeres al mercado productivo, al mercado de trabajo, ningún espacio de cuidado. Esta era la primera instancia de organización. Encontrar espacios de cuidado comunitarios en los cuales las mujeres pudieran, por una cuestión identitaria, por una cuestión de conocimiento, dejar tranquilos a sus niños y niñas. La organización se empezó a armar en torno a eso, y es así que hoy, esta organización, la FOC, nosotros tenemos 7 jardines comunitarios, casi todos tienen alrededor de 20 o 25 años de antigüedad, han pasado por ellos 2 generaciones de niños y niñas y sus padres, ahora son padres y madres, llevan a sus niños a esos jardines. En esos jardines no solamente está presente, como ninguno seguramente de las organizaciones que estamos acá participando, solamente la educación inicial, sino que hay un componente comunitario que es muy fuerte, que atraviesa esa práctica, está presente en cada una de las decisiones que la organización toma. Así que hoy contamos con más de 120 educadoras comunitarias y docentes, 7 coordinadoras, que a su vez tienen 7 directoras pedagógicas que contemplan los temas más pedagógicos, educativos de cada jardín, y en función de eso se arma la práctica sociopedagógica de cada uno de estos centros. Un poquito más adelante en la historia de la organización, sin robarle mucho más tiempo, encontramos un proceso en el cual pudimos modelizar nuestra práctica, poder armar un modelo de intervención, poder contar cómo trabajamos, que eso es muy importante para las organizaciones, armar nuestra metodología de trabajo. Ahí empezaron a surgir otros espacios socioeducativos, sociocomunitarios, empezamos a broquelar en redes, hacer nodos de otras redes. Si ustedes les puedo contar que el conurbano es muy fructífero en la construcción de redes en función de la primera infancia. Nos fuimos sumando, nuestra red es la red de la fundación, hay otras redes en el conurbano como Interredes, la red Andando, muchas redes que agrupan jardines comunitarios y que fueron uniéndose a generar y para lograr objetivos comunes. Cuando tuvimos modelizada la práctica, pasamos a otro estadio organizativo que fue la que nos dio la posibilidad de construir conocimiento con los aprendizajes de la práctica. Esta es una cuestión que también atraviesa todas las organizaciones. Toda práctica comunitaria genera aprendizajes. Estos aprendizajes es necesario ponerlos en valor. A veces, porque no tenemos tiempo, porque no conseguimos un profesional que pueda hacerlo, porque no podemos recuperar las voces de nuestras compañeras y compañeros del territorio, estos aprendizajes no se convierten en conocimiento. Y es un déficit que tenemos como sector en el cual nos tenemos que asentar y fortalecer para poder tener una incidencia mayor en las políticas públicas, en este caso de infancia, que nos convocan todos los días. A partir de que pudimos, acá les voy a mostrar para que no crean mentiroso, estos son algunos de los libros que fuimos generando. Este es el libro que tiene el modelo de intervención. Este es el último libro de nuestra organización, se llama Patas Sucias. Hace referencia a la historia de las compañeras que fueron las primeras coordinadoras de nuestros jardines. Le cuento brevemente por qué Patas Sucias, porque ellas se juntaban al principio de la organización, iban a reclamar a las unidades sanitarias que las atendieran, y en una de estas unidades sanitarias de Lomas, lejos, sin dar la cara, un médico les dijo: se vayan de acá estas patas sucias que no tienen nada que hacer en la unidad sanitaria. Bueno, pasó el tiempo y es que la unidad sanitaria fue a buscar a los niños y niñas de los jardines para poder cumplir su función, vacunación, el seguimiento alimentario. Y a partir de eso ellas se sintieron como que habían cerrado ese círculo de ser las patas sucias que no pudieron entrar a un ámbito institucional a que las vengan a buscar para compartir sus saberes. Así se llama el libro y por eso es
el título. Y un último estadio que tiene la organización es el de poder acompañar políticas públicas, porque cuando recuperamos la práctica territorial, de esa práctica territorial construimos aprendizajes, esos aprendizajes los podemos modelizar, de esa modelización podemos acompañar políticas públicas, ahí sentimos, al menos en nuestra organización, que se completa también este círculo, la intervención comunitaria del territorio. No solamente estamos para cumplir y hacer cumplir los derechos de las familias, de los niños y las niñas, sino también para dar toda la vuelta y generar esos aprendizajes que nos permitan estar presentes en las políticas públicas de infancia o de familia. Estos 5 estadios que nosotros los contamos también con mucha mayor amplificación en los libros y en estos cuadernillos que les estaba mostrando, si quieren, en la página web de nuestra fundación se pueden descargar algunos, fundacionfoc.org.ar, en el apartado de publicaciones, ahí tenemos cargados algunos de los libros, como para que puedan, si quieren, generar un poco más de conocimiento sobre estos temas. Cumplido esto, que espero haber sido bastante práctico, les cuento la segunda parte de los que les iba a comentar, que son los contextos sociopolíticos en los cuales se desempeña nuestra organización y todas las organizaciones. Nosotros consideramos que en los últimos años hubo 2 grandes contextos políticos, un contexto político excluyente, desintegrador, no apostaba por la formación de redes, que no apostaba por el trabajo comunitario, y por otro lado un proyecto político, sociopolítico inclusivo, generador de políticas públicas participativas, generador de derechos, y que también pudo poner en valor los aprendizajes de las organizaciones. Estos 2 modelos que se contraponen, nosotros a veces hacemos una organización, o hacemos un ejercicio con las organizaciones con las que trabajamos, es pensar en una historia, en una línea cronológica, situar los hitos de nuestra organización. ¿Cuándo estuvimos mejor? ¿Cuándo estuvimos más fuertes? ¿Cuándo estuvimos más acompañados? En una línea también de tiempo abajo, situar los procesos sociales y políticos. A ver dónde coincide. A ver dónde coincide que estuvimos más fuertes, dónde coincide que estuvimos más acompañados, dónde nos sentimos, por otro lado, menos acompañados. Es un análisis institucional, pero también es un análisis en el que podemos ubicar a nuestra organización como actor político relevante. Estos 2 modelos, les decía, no hace falta abundar mucho, los conocemos, sabemos para qué lado va cada uno, sabemos cómo construyen política pública en función de la comunidad, en función de los contenidos y en función de los derechos de los niños y las niñas. Por otro lado, también pensando en estos modelos y en la cuestión del cuidado y la educación, que es el tema que nos convoca, hay también un recorrido que está asentado en esos modelos. Como ustedes saben, el tema de los cuidados es un hacer que está volcado hacia las mujeres, en donde no se le reconoce una remuneración. El tema de los cuidados está en la agenda hoy, por suerte, muy arriba. Hablar de los cuidados y hablar de los cuidados asociados a la educación nos va a permitir también hablar de todas las cuestiones que trae aparejado esa cuestión para las mujeres. Entiendo y creo que todavía falta mucho para el reconocimiento que el Estado y las organizaciones debemos hacerle a las compañeras que todos los días están ahí poniendo su cuerpo, su corazón, su cabeza para que se pueda resumir esto en más derechos. Y también entiendo que en este contexto político es en el cual podemos hablar de las mujeres y de los cuidados que ejerzan en los espacios comunitarios. Por eso hay 2 o 3 leyes en el Congreso de la Nación intentando que se haga un reconocimiento a su tarea. Por eso hay, los compañeros de CENAF, programas para fortalecer a las organizaciones y a las mujeres que participan de estas organizaciones. No solo que el tema está en la agenda pública de los medios, sino que está en la agenda de la política. Y eso tiene mucho que ver con estos contextos que mencionaba antes, porque son contextos facilitadores que no obturan el desarrollo. De hecho, el tema de cuidados asociado a la educación y a las mujeres surge en la agenda a partir de ahora. Prácticamente no se hablaba, estaba invisibilizado, si bien las organizaciones obviamente siempre intentamos llevar esta agenda adelante. Bueno, y por último, para no generar tampoco y tener demasiado tiempo, les comentaba que quería contarle un poco de los desafíos que nosotros entendemos como organización y como espacio que se nos vienen para adelante.
Y quiero resumir esos desafíos en tres palabras. Uno es el desafío por el afecto y la ternura. Tenemos que asumir que la pandemia nos va a dejar 6 pibes o más pibes y pibas pobres en nuestro país. Es un desafío inmenso, es un desafío enorme para generar política pública en función de eso. No se puede hacer si esa política pública no está atravesada por el afecto y la ternura. Y no lo digo para banalizar los afectos, lo digo porque en función de lo que nos falta, de lo que tenemos que resolver, no se puede hacer si no está ese componente presente. Y afortunadamente lo veo en las organizaciones que estamos acá, lo veo en los compañeros que tienen a cargo la gestión, lo veo de infancia, lo veo en las compañeras que están a cargo hoy de ANSES, lo veo con el afecto y el cariño con los que cuentan sus políticas, y eso tiene que estar presente, y tiene que seguir estando presente para que esa política incluya a todos y todas los que se las piden. El segundo desafío es reconocer la enorme cantidad de conocimientos y aprendizajes de las organizaciones. ¿Y por qué lo digo? Porque necesitamos tener una agenda lo más abierta y participativa posible. Y ahí donde está la organización, y ahí donde hay conocimientos, ahí hay multiplicidad de voces. Ahí están las voces de los pibes y las pibas, están las voces de los adolescentes, las voces de los jóvenes y de las familias. Si tenemos esa agenda abierta en función de generar con esas voces política pública, vamos a cumplimentar este segundo desafío que les estaba comentando. Y el tercer desafío no es más banal, pero sí tiene un poco más de buena onda de lo que estaba comentando. Es el desafío de festejar las conquistas. Cada uno está llevando hoy la mochila de los derechos, del cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas, en nuestra tarea, en nuestra labor cotidiana. La imagen que se me viene no es la que cada uno lleva su mochila particular, sino que es una imagen donde vamos llevando nuestra mochila y cuando no podemos, cuando nos cansamos, cuando no tenemos más posibilidad de seguir, se la pasamos al compa del lado, se la pasamos al que tiene una responsabilidad en la gestión, se la pasamos a otro compañero de otra organización. Esa es la mochila de los derechos que tenemos que llevar. La tenemos que llevar todos y todas adelante. Está buenísimo que así sea, porque si la podemos llevar, vamos a poder festejar cada logro. Cada logro lo vamos a tener que mensurar en la dimensión en la que lo estamos logrando, lo estamos alcanzando, porque cada logro nos va a costar un montón. Entonces, si no lo festejamos, si no lo comunicamos, si no lo ponemos en valor, si no lo contamos, lo van a contar otros. No lo van a contar como nosotros queremos que lo cuenten. Vamos a ser contados por la lógica perversa de quienes no quieren que los pibes y las pibas tengan y ejerzan todos sus derechos. Bueno, espero no haberlos aburrido, me quiero despedir solamente con un texto muy chiquito que no lo voy a leer, lo voy a contar, aunque la gracia mía no va a ser la de Dolina, es un texto de Dolina que se llama Indicaciones para elegir en un picado, y disculpen que traiga la metáfora futbolera, pero bueno, la traigo y la pongo acá, hagamos lo que queramos con eso. Dice Dolina que cuando los chicos se juntan en un picado es un partido de fútbol en un campito. Nosotros éramos chicos, eso existía mucho, ahora cada vez existe un poco menos. Se juntaban los dos capitanes, la pisaban, hacían la pisadita, y después empezaban a elegir cada uno de los compañeros que iba a contar en su equipo. Y los elegían, dice Dolina, por las habilidades. Los mejores primero y los pasaduras como yo, vamos a lo último. Y entonces dice, eso era el fiel reflejo del mundo capitalista. Quedabas por no tener la habilidad retrasado hasta el final de la fila. Pero cuenta Dolina en su alter ego, que se llama Manuel Mandel, que es quien cuenta esta historia, que de a poco empezó a pensar que ya no iba a elegir a los más habilidosos, iba a elegir a sus compañeros, a sus amigos más queridos, con quienes se sentía bien jugando, con quienes si se equivocaba y lo puteaban o lo insultaban, al rato estaban tomando algo juntos, no pasaba nada, con quienes festejar un gol, abrazarse hasta que llegara la noche. Entonces ya dejó de importar las habilidades y empezó a importar qué compañero y qué amigo teníamos en ese grupo. Y dice Dolina, cuando me di cuenta de eso, me di cuenta que es mucho más importante festejar las victorias y el dolor de la derrota con los compañeros, con los más compañeros y compañeras, no festejar el triunfo con los desconocidos e indeseables. Eso somos hoy nosotros, compañeros y compañeras para festejar la victoria. Así que muchas gracias, discúlpenme que me pasé 2 minutos 46, tengo acá el cronómetro, me parecía lindo contar esa historia. Gracias a todos y todas.
Muchas gracias, César. Gracias por tu intervención, gracias por contar, digo, la historia, el origen de FOC y cómo han concebido su aporte desde la organización comunitaria a la construcción del tejido social. Gracias también por tu visión con lo que respecta a este panel de estrategias de gobiernos y organizaciones no gubernamentales en el territorio. Y gracias también por compartir los desafíos que consideras que tenemos para adelante. A continuación, vamos a dar la palabra a la compañera Mónica Quiroga. No te veo aquí, Mónica, en esta pantalla que tengo, pero estabas en el Zoom. Mónica es referente del Centro de Desarrollo Infantil en la comunidad indígena La Maicha del Valle, en la provincia de Tucumán. Han llegado muy buenas referencias del trabajo de ese Centro de Desarrollo Infantil y cómo tienen también la particularidad de trabajar con la primera infancia en una comunidad diaguita del noroeste de nuestro país. Mónica, por profesión, es profesora de nivel inicial, pero por vocación es docente comunitaria, así se definió ella. Así que, Mónica, te damos la palabra y también seguro podemos enriquecer la reflexión con tu experiencia, tu aporte y tu mirada sobre el cuidado y la educación para la primera infancia. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer el espacio, la posibilidad de hoy compartir a través de mi persona la experiencia de todo un equipo de trabajo, de toda una comunidad, hacerles llegar a todos el saludo de nuestro cacique, de nuestro consejo de ancianos, y bueno, nuevamente agradecer, ¿no? Porque estos espacios siempre es bueno compartir lo que uno hace, lo que uno, sentir que estamos yendo por el buen camino y que hay mucha gente como nosotros, ¿no? Que está caminando de la misma manera. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, como decía, mi nombre es Mónica, soy referente del espacio del centro ya desde el año 2013. Tuvimos la suerte en aquel momento de estar en el lugar puesto, con las personas exactas, digamos, porque nuestra comunidad estaba por aquellos años sufriendo una crisis de identidad muy grande, sobre todo en el ámbito de los jóvenes. Se estaban viviendo en nuestra comunidad situaciones de violencia, de robos, cosas que antes no ocurrían, ¿no? Entonces, algo que preocupaba mucho al Consejo de Ancianos, sobre todo, a nuestro cacique, y justo en ese momento fue que logramos hacer contacto con CENAF, a través de Adrián Rosengar, que como siempre digo es un mentor del espacio, porque él nos ayudó un montón a iniciar. Y bueno, como les decía, la idea del Consejo de Ancianos era, ante esta crisis que teníamos de identidad, ellos pensaban que era necesario cambiar la semilla, ¿no? Y decían ellos, cambiar la semilla significaba crear nuevas generaciones, volver a los valores de Sumas Causay, que es una política, tengo acá una colera, una política de la política de nuestra comunidad. Sumas Causay es el buen vivir, ¿no? A ver, aguántenme un ratito. Bueno, la idea del Sumas Causay es eso justamente, ¿no? El buen vivir de los amaichas, y lo que el Consejo quería era que las nuevas generaciones crezcan con esa identidad, ¿no? Recuperar o poner en valor esa identidad que se estaba perdiendo. Entonces, la idea era justamente cambiar la semilla y bueno, con la posibilidad de contar con un espacio como el Centro de Desarrollo Infantil, que estaba destinado justamente a los primeros años, era la gran oportunidad que nuestra comunidad necesitaba en esos momentos. Son cosas que nosotros decimos que la Pacha siempre va acomodando y nos va ayudando para ir resolviendo situaciones, ¿no? Ay, Dios. Es importante destacar esto porque es como un poco, nuestro centro tiene dos objetivos muy importantes. Uno es promover el desarrollo integral, que es el que tenemos todos los espacios de primera infancia, y el otro que es específicamente en nuestra comunidad sobre ayudar, colaborar a los niños a la construcción,
de su propia identidad, ¿no? Sabiéndose ellos miembros de una comunidad indígena, sabiéndose descendientes del pueblo de Aguita y poniendo en valor eso, ¿no? Todos los valores que nuestro Más Causay propone desde siempre. De Mendoza. Hola, perdón, se me descuida el niñero. No hay problema, Mónica, adelante. Bueno, les contaba... En este año de Zoom hemos visto de todo. Entre eso, el cuidado en la casa hijos. también de los hijos, claro. Sí, bueno, pues, como les contaba, los objetivos de nuestro espacio son esos, ¿no? Promover el desarrollo integral, que es el objetivo que compartimos todos los espacios de primera infancia, y sobre todo el de la comunidad, que es ayudar a construir nueva generación. Siempre decimos con los compañeros que lo que nosotros hacemos es un trabajo a largo plazo, ¿no? Porque estamos aportando a esas nuevas generaciones, apuntando a recuperar valores que se están como un poco perdiendo. Y bueno, esa es la idea. Como decía el compañero hace rato, es un trabajo en el que se le pone el cuerpo y el alma, en el que muchas veces se deja, incluso se quita tiempo a nuestras propias familias para dedicar al espacio y a los niños, pero sabemos de que es una gran inversión que hacemos, sobre todo nosotros por nuestra comunidad. Por ahí falta un poco, es como decía el compañero, una pata floja que hay en estos espacios, es poder mejorar la situación de los compañeros, de los que estamos poniéndole ahí el pecho a la bala, como se dice, en territorio. Es para nosotros, en nuestro caso en particular, es una situación que por ahí un poco nos desestabiliza, pero nunca le gana al compromiso que hay, ¿no? El compromiso comunitario de saber que siempre decimos a fin de año con los compañeros, bueno chicos, hasta acá llegamos, ya hemos cumplido este año con los chicos, con las familias, el año que viene hay que buscar otra cosa, hay que seguir. Y llega marzo y les digo, bueno chicos, está la partida alimentaria disponible, está la partida de leche disponible, está el seguro escolar disponible, los recursos de SENAF, los insumos. Y bueno, hay que empezar, porque si nosotros no arrancamos, estos recursos se pierden, y los que pierden son los niños, sus familias. Entonces, siempre, por lo menos hasta ahora, siempre el compromiso que hay hacia ese trabajo ha pesado más. Pero bueno, está bueno también de que se ponga un poco en valor el trabajo, ¿no?, de los compañeros. Y bueno, en cuanto al cuidado, nosotros siempre creemos que lo más importante o lo que hay que hacer, lo que nos cuesta mucho todavía, incluso hasta ahora, es salir un poco de ese lugar de cuidador. En realidad es un lugar que todos los adultos por ahí tenemos, ¿no? De creer que estamos haciendo lo correcto, legitimizando nuestra autoridad, nuestra preparación, nuestra formación, incluso nuestro rol de padres, ¿no? De creer que quizás pensamos muchas veces que estamos haciendo algo bien para los chicos, que creemos que les estamos enseñando algo, y en realidad en la enseñanza lo que ese niño está recibiendo es otra cosa, ¿no? Entonces, estar muy atentos a observar qué es lo que todo, ¿no? Sabemos que todo lo que los niños reciben en estos primeros años es fundamental para ellos, sobre todo para la construcción de su identidad, de su personalidad. Y un ejemplo que siempre llevamos nosotros a la mesa para tener en cuenta esto de cómo a veces creemos los adultos que estamos criando bien o que estamos enseñando algo y no es así, la situación de dejar llorar, ¿no? Ese bebé que se deja llorar, no, déjalo que llore, ya se va a acostumbrar, o tiene que saber que cuando estoy ocupada no lo puedo atender, o no, uno cree que está enseñándole eso, ¿no? Y en realidad lo que el niño está aprendiendo es otra cosa, ¿no? El niño está aprendiendo que es insignificante porque está pidiendo ayuda, porque se está comunicando y nadie le responde, ¿no? Entonces, ¿qué estamos creando? Un niño con una autoestima bajo que
que cuando sea más grande va a tener muchas dificultades. Entonces es esa cuestión de estar bien atentos y tener claro de que todo lo que se hace en esos primeros años es una inversión. Entonces, si nosotros no estamos creyendo que estamos enseñando algo y no es así, hay que poder identificar esas cosas, ¿no? Es importante estar atentos a eso, ¿no? Y bueno, nosotros después el vínculo que se forma entre familia y CDI, en mi caso nuestro es muy particular, siempre intentamos de que la familia comprenda de que nuestro espacio es una extensión de la casa, de que estamos ahí para ayudar, y como decía hace rato, analizando un poco la legitimidad que nosotros creemos tener, ¿no? Por ahí alguno desde el lugar de docente, de educador, dice, bueno, mamá, usted tiene que hacer esto así, esto así, creyendo que tenemos la autoridad o el conocimiento, y en realidad todo depende, hay que estar atentos a la particularidad de cada niño, de cada familia, de la necesidad de esa familia. Entonces siempre tratamos de cuidar desde ahí, ¿no? Desde el respeto, desde la comprensión, desde el acompañamiento, sobre todo, de estar al lado, de que sientan que estamos para apoyar y no para juzgar. El prejuicio es una gran desventaja bueno, que muchas veces, bueno, esta sociedad abunda y hay que estar lidiando con eso, ¿no? Entonces, es importante saber ver, mirar y observar, como trabajábamos el otro día en una capacitación que participábamos acá con SENAF. Es un trabajo que se hace todos los días y bueno, estamos en eso, ¿no? En construir nuevas generaciones, en aportar a esas construcciones, porque bueno, cada niño va construyendo su propia identidad, su propia personalidad, pero bueno, depende de muchísimo del trabajo que hace el adulto, que acompaña, que cuida, para que ese trabajo que hace uno al lado de ellos sea de verdad fructífero, sea de verdad bueno, ¿no? Bueno, eso, la verdad, hacemos este trabajo, le ponemos el cuerpo y el alma, como decía. Quiero aprovechar para mandarle un gran abrazo a mis compañeros que sé que están ahí también escuchando, y hacer una pequeña agradecimiento público a ellos, porque realmente, como dice este conversatorio, el trabajo que se hace en territorio de cuidado en primera infancia es muy, muy importante, fundamental, y que se sostenga y que se mantenga depende de personas, así como nosotros, personas sencillas, simples, que buscan todos los días la manera de acercarles a los niños esos recursos que necesitan, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio y un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, Moni, gracias por tus palabras y tu participación que nos llega desde el interior del país. No en vano nos han hablado bien de vos y de la comunidad y del trabajo que allí desarrollan, así que gracias por compartirlo. A continuación, le vamos a dar la palabra a Adrián Rosengart. En primer lugar, digo, antes de la presentación formal de sus credenciales, decir que es una persona de referencia en el país para lo que es políticas de infancia, de niñez. Así que un gusto y un privilegio poder compartir todos y todas nosotros esta charla con él. Adrián es docente, es investigador, es magíster en Planificación y Gestión de Políticas Sociales por Flaxo, se está doctorando en Ciencias Sociales también en Flaxo, es coordinador actualmente para la Argentina de un fondo de Naciones Unidas, cuyo título del fondo es Primera Infancia y Desarrollo Sostenible hacia una política integral de primera infancia. También fue director nacional de Primera Infancia, es decir, me dejó la vara alta para esta tarea que hoy me toca la responsabilidad de llevar adelante. También ha sido coordinador del Plan Nacional de Acción por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes entre el 2008 y el 2011. Fue director general de Niñez en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es especialista en planificación, diseño, evaluación y monitoreo de proyectos sociales. Y también realiza tareas de consultoría en UNICEF, en LACRO, es asesor del Banco Interamericano de Desarrollo, de UNESCO, y también en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, dentro de la OEA, en el Instituto Internacional del Niño.
Así que con esa presentación y quedándonos con esa referencia inicial de ser una referencia para nuestro país en lo que es la infancia, la niñez, la primera infancia. Te escuchamos, Adrián, y un gusto compartir con vos este conversatorio. Bueno, buenas tardes. Ahora la vara la dejaste demasiado alta vos. ¿Cómo hago para...? Agradezco mucho, Federico, la presentación, quizás un poquito exagerada, pero bueno, le agradezco. Y agradezco, bueno, a Gabriel y a Nicolás la oportunidad de estar en este espacio que para mí es muy querido, es muy recordado y lo tengo muy presente en una experiencia muy fuerte que vivimos con muchos de los que quizás están en la pantalla. Vi algunos y algunas con las que compartimos muchas actividades, muchos tiempos, proyectos, así que nada, es una alegría enorme para mí estar acá. Sé que tengo poco tiempo y suelo perderme porque tengo ganas de decir muchas cosas. Escuchando a César, escuchando a Mónica, que además, bueno, hablar del proyecto de Amaicha me llevaría otro encuentro como este. Invitamos, sí, a que le interesa el proyecto de Amaicha en el canal de televisión de la Universidad de General Sarmiento. Se pueden encontrar, si buscan, una serie de capítulos donde se relata toda la experiencia de la construcción del Centro de Desarrollo Infantil de Amaicha y la recuperación de la historia y la cultura que pudimos hacer allá, que fue un trabajo muy, muy interesante. Pero así como está Mónica en Tucumán, está César en Loma de Zamora y en toda la zona sur. El otro día escuchaba un evento por Zoom de Interredes, que me parece que por ahí la vi a Analía, que hizo una presentación en ese encuentro. Y me imagino que lo que estoy viendo, que acá hay más de 214 personas en este Zoom, y que todos y todas tienen un pedacito de la historia de este momento tan particular, que no tiene muchos años de existencia, que es que la primera infancia pasó a ser parte de la política pública por fuera del mundo privado de la familia, ¿sí? Por una serie de procesos se instaló, por una serie de necesidades, del rol de las mujeres, y la lucha, digamos, por mejores condiciones de vida, de ciudadanía, de necesidad, de espacios de cuidado, por la Convención sobre los Derechos del Niño y todo lo que tiene que ver con los principios, digamos, de los derechos humanos de los niños y niñas, que tuvo un impacto muy grande en los últimos años en nuestras sociedades, por fenómenos que tienen que ver con las crisis económicas, sociales. Ahí César contaba el origen de FOC, que es el origen de la gran mayoría de las experiencias comunitarias que todos conocemos y que todos hemos recorrido o habitado. Por el avance de la ciencia, que ha descubierto que los primeros años de vida son significativos y marcan y dejan una huella enorme en la trayectoria de vida que vamos a tener después como seres humanos. Todo eso lo que ha permitido es que hoy la crianza, la educación, el cuidado en los primeros años de vida se transforme en un espacio de debate, de disputa y de tensión política, ideológica e institucional, ¿sí? O sea, ya la cuestión de la crianza no es un ámbito, como decía antes, ubicado en el mundo privado, sino que ha pasado a ser un problema de la política pública. Y cuando se buscan respuestas a los problemas que se instalan en la política pública, en la agenda, aparecen las disputas ideológicas, aparecen las miradas diferentes que hay sobre este fenómeno, aparecen las discusiones sobre la ciudadanía de los niños, de las niñas, el rol de las mujeres, el rol de las educadoras, de los educadores, de las instituciones.
Si uno sobrevuela FOC, Amaicha, Interredes, los EPI en la ciudad de Buenos Aires, digamos, en el país y en todo el continente latinoamericano, lo que vamos a ver es una vastísima y enorme cantidad de experiencias que surgieron a partir de tensiones, conflictos, demandas, necesidades, búsqueda de satisfacción de derechos de la primera infancia, ¿sí? Entonces, y no es un camino que tenga muchos años esto, tiene 30, ahí César hablaba de 35 años de la FOC, Interredes festejó 30 años, Amaicha es una experiencia de muchos menos años. Hace poco tiempo que la primera infancia se instaló como la tercer pata del mundo de la niñez. Cuando antes estaban los niños, los adolescentes, apareció la primera infancia como un nuevo capítulo, como un nuevo campo de la producción de las políticas públicas, ¿sí? Ahora, este mundo de la primera infancia, el mundo que tiene que ver con el amparo institucional de la primera infancia, porque si hay algo que llega desamparado a la vida son los niños cuando nacen. El amparo que el mundo adulto realiza de los más pequeños rápidamente se transforma en un amparo institucional. En las familias, en los diversos modelos de familia, en las comunidades, y también aparece en las instituciones. Y acá está un mundo, este mundo que decía al principio, de una creatividad gigante, de una convocatoria, de un compromiso, de una lucha que ha transformado aquellas iniciativas que en todo el continente y en nuestro país también surgieron primero como espacios nutricionales, de contención frente a las crisis económicas, frente a las grandes debacles, por ejemplo, la crisis del fin de siglo, etc., se fueron transformando en otra cosa, fueron mutando. Y esta es una de las primeras cosas que quería decir. El mundo de las instituciones en la primera infancia es un mundo en permanente transformación y mutación. Es un mundo heterogéneo, básicamente. ¿Por qué? Porque conviven múltiples formas de formatos, de tipos de instituciones, de tipos de actividades, de corrientes pedagógicas que se desarrollan en su interior, formatos de organización, redes. Hay una heterogeneidad tan rica que yo creo que es el aporte más grande que hay, inclusive estoy hablando de las instituciones, tanto comunitarias, que dependen de las áreas sociales de los municipios, de las provincias, de la nación, con las políticas públicas nacionales, como del sistema educativo formal, ¿sí? De los jardines maternales, de los jardines de infantes, que tienen en común todo esto, que atienden, cuidan y acompañan la crianza de los más de 4 millones de niños que en Argentina tienen entre 0 y 5 años. Es un mundo absolutamente heterogéneo, pero esa heterogeneidad no continúa después, por ejemplo, en la escuela primaria, se pierde. Y yo creo que es uno de los grandes aportes que hace al mundo de la educación y del cuidado la primera infancia, el campo de la primera infancia, y la cantidad de experiencias que dan vueltas a lo largo y ancho de todo el territorio. ¿Sí? Debe haber más de 5.000, 6.000, bueno, tenemos que volver a contarlas, ese es uno de los desafíos que sé que se ha planteado la CENAF para el año que viene, volver a contar la cantidad de instituciones que hoy están vinculadas al mundo del cuidado y la educación de la primera infancia. Pero por supuesto que lo heterogéneo choca, si es un aporte, con otra de las características, otra de las dimensiones que en lo personal me permite analizar el mundo también de la primera infancia, que es la fragmentación. ¿Sí? La fragmentación, ¿por qué? Porque tenemos un Estado federal que delega en las provincias, y las provincias delegan en los municipios la organización, la gestión, la administración de la educación, tanto formal como todo el sistema no formal,
e inclusive todo aquel mundo privado que no depende de la educación de gestión privada, los pequeños jardines que están desperdigados por los grandes urbes, o sea, un mundo inmenso de miles y miles de instituciones que atienden a miles y miles de niños que están a cargo de miles y miles de adultos que participan también de muy diferente manera y se vinculan de muy diferente manera con este universo. La fragmentación también es sectorial, porque educación dialoga poco con desarrollo dialoga poco con salud, aunque hay muchas experiencias donde sí hay ciertos diálogos que se establecen. Entonces, esa fragmentación federal, sectorial, normativa, hay pocas provincias que tienen normas que regulan la actividad de los sistemas comunitarios de cuidado y educación de la primera infancia. Esa fragmentación impacta mucho en la diversidad de formas de contratación, por ejemplo, y de forma de vínculo con los recursos humanos, con las educadoras. Digo educadoras porque la gran mayoría son mujeres que aportan un enorme esfuerzo a esta política de cuidado, que ahora podemos decir que es de cuidado, como decía César y como decía Mauricio también, que aparece en el debate y en el discurso político la cuestión del cuidado. Esa fragmentación también genera obstáculos, complejos obstáculos, ¿sí? Que se expresan en la tercera dimensión que yo quería plantear, que es la dimensión de la desigualdad. O sea, tenemos un mundo heterogéneo, de muchas formas de organizarse y experimentarse, fragmentado en su gestión, fragmentado en su gobierno, en su financiamiento, fragmentado en su normativa, pero además es profundamente desigual. Todos los sistemas de cuidado y educación de la primera infancia están atravesados por la desigualdad, pero no porque solamente la desigualdad atraviesa el cuidado y la educación de la primera infancia, sino porque la desigualdad es un fenómeno estructural del capitalismo, es estructural de nuestra sociedad y no puede no atravesar los formatos y las instituciones que trabajan con la primera infancia. La desigualdad es un proceso multidimensional. Se expresa, como su nombre lo indica, de muchas maneras. Está atravesada por cuestiones de clase, de ingreso, de género, de edad, de etnia, de niños migrantes, y toda esa relación, ese entramado que se va produciendo, genera distintos formatos de infancias y distintos formatos de desigualdades, ¿sí? ¿Cómo se expresa la desigualdad? En tres subcategorías o en tres campos. Por un lado, en la calidad. Es muy diferente la calidad, y no estoy hablando de la calidad medida por las PISA ni por la OCDE, estoy hablando de la calidad como sentido de la institución, como aquello que esperamos que nuestra institución le dé a nuestros chicos, a nuestras chicas. Para mí ese es el criterio de calidad, es cumplir con lo que nos proponemos, de la mejor manera posible, y básicamente satisfaciendo los derechos de los niños y las niñas. La calidad es un tema de mucho debate en el mundo educativo. Dicen cualquier pavada en general sobre el tema de la calidad, y es un tema que desvía la atención y la discusión hacia cuestiones técnicas, cuando en realidad tiene que ver con el sentido institucional, con lo que César decía, qué nos planteamos hacer con los chicos, con lo que Mónica decía, cómo nos vinculamos. Mónica dijo que el Consejo de Ancianos de la comunidad pensó en las semillas. ¿Saben por qué? Porque los chicos no saludaban a los adultos en Amaicha. Y a partir de esa observación, el Consejo de Ancianos dijo, hay que trabajar con las nuevas generaciones. Fíjense qué político, qué cultural, qué profundo que es ese tipo de reflexión para construir la institucionalidad. Entonces, esa es la calidad. Si pueden resolver ese tema, estamos garantizando el cumplimiento de la calidad en este sentido de contexto, más amplio, no como rendimiento de pruebas
estratificadas y codificadas en otros lugares del mundo. El segundo tema que tiene que ver con la desigualdad es la cobertura. Tenemos un enorme problema de cobertura, porque no alcanza la oferta, ni la formal, ni la no formal, ni la no oficial. Hay muchos miles de niños que no tienen acceso a sistemas y a instituciones de cuidado y educación en la primera infancia. Cada una de las instituciones sabe que tiene una lista de espera bastante grande, que tiene que hacer malabares para poder tratar de incorporar a todos los niños, con las condiciones económicas y edilicias que se tienen. Entonces, la cobertura tiene que ver, la cobertura tiene que ver con dos cosas. Con la oferta, que es esto que estoy diciendo. ¿Cuánto estamos ofreciendo? ¿Cuántos espacios estamos ofreciendo en el país para que los niños, a partir de los 45 días, por necesidad de las familias de salir a trabajar o de educarse, o simplemente porque consideran que esos niños tienen que estar en un espacio compartido, donde se aprende a convivir y a desarrollar vínculos desde todo punto de vista? Bueno, la cobertura, sabemos que tenemos la sala de 5 con un 90 y pico, casi 100% de cobertura, pero ya la sala de 4 baja a cerca del 80%, y de 3 para abajo la cobertura es muy limitada en nuestro país, en todos los sistemas. Y también tiene que ver con la demanda. Y la demanda tiene que ver con las necesidades familiares. Y las necesidades familiares tienen que ver con el trabajo, básicamente. Y tiene que ver con el rol de la mujer y con el debate sobre el cuidado. Con esto de quién cuida a los niños. Y culturalmente el cuidado está depositado en manos de las mujeres. Entonces hoy hay todo un debate, un profundo debate, muy rico debate, emancipatorio debate que el feminismo en nuestro país está llevando adelante, que es la disputa, la distribución social del cuidado. Y ahí aparece la mamá, el papá, la familia, la abuela, el abuelo, los hermanos, y aparecen las instituciones. Entonces, la relación entre cobertura, la relación que hay entre oferta y demanda determina también la cuestión de la cobertura. Y la última de las 3 subcategorías que tiene que ver con la desigualdad es el financiamiento. Si uno ve jardines privados de la capital que tienen instalaciones que podrían ser hoteles 5 estrellas, y están dentro del sistema educativo formal, porque son de gestión privada, pero dentro del sistema educativo formal. Y va uno a Santiago del Estero, como tuvimos la oportunidad de ir muchas veces a algunos pueblitos donde también hay jardines de infantes del sistema educativo formal, que son un rancho, una pieza de 4x4, sin condiciones, o con muy malas condiciones. Y ni hablar en todo lo que tiene que ver con el sistema no formal, con todas las instituciones comunitarias. Ahí el financiamiento es fundamental y hay que defender, pero con mucha fortaleza, el financiamiento para los programas y las políticas de primera infancia a nivel nacional. El Estado tiene que hacerse responsable, tiene que trabajar fuertemente con las organizaciones, fuertemente con las provincias, con los municipios, y generar condiciones óptimas, condiciones igualitarias, donde todos los niños y todas las niñas tengan el derecho a ser incluidos a... Bla, 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 bla. Alguien está musicalizando lo que digo. Y me quedé ahí colgado con el bla, bla, bla. Entonces, para cerrar mi intervención, repasando heterogeneidad como un gran valor, fragmentación como un obstáculo, desigualdad como un proceso que atraviesa a todas las instituciones y a todo el sistema. Estos son los desafíos. Me sumo a los que planteaba César. A la ternura, al reconocimiento, al festejar los logros y a fortalecer el sistema. Hay 4 millones de niños, desde que nacen hasta que cumplen 5 años, que necesitan que garanticemos
su lugar como ciudadanos, como sujetos, porque la infancia es una experiencia que se vive en el momento en que se atraviesa. Nuestro discurso es que no estamos preparando niños para el después, estamos generando condiciones para que los niños atraviesen una infancia feliz. Y si esa infancia es feliz, seguramente que el después va a ser mucho mejor que lo que sería si no fuese de esta manera. Gracias por la atención. Bueno, Adrián, muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre, es bueno escucharte, es bueno saber para dónde van tus planteos, porque nos hacen ampliar la mira y ampliar la vista de las cosas que tenemos que tener presente para pensar la primera infancia. Así que un gusto escucharte y compartir con vos esta tarde este conversatorio. Ahí con Mauricio Rocha, que es el director de Promoción y Fortalecimiento de Primera Infancia aquí en la Secretaría Nacional de Niñez, quien está a cargo de llevar adelante este ciclo de conversatorios. Pensábamos un momento también de intercambio o alguna pregunta para los oradores, los y las oradores. No sé si hay alguno que quiera tomar la palabra. Les pedimos en ese caso que sea una pregunta precisa, que sea muchas gracias. Puntual, más allá de las reflexiones, para dar tiempo y espacio a algunas preguntas, ya que somos más de 200 participantes. Y tenemos hasta las 5 de la tarde, perdón, importante decirlo. Mientras tanto, déjame decir que voy a ingresar Elisa, que es la fundadora de nuestra organización, Elisa Pineda, que había tenido una reunión anterior y no había podido entrar. Y yo un poco contaba la historia de la organización y no la puedo dejar de mencionar porque la historia también forma parte, la historia de ella forma parte de nuestra organización, la compañera tan querida. Gracias, César. Hola Elisa, un gusto saludarte. Hola, ¿cómo andan, chicos? Ahí los felicité. No podía entrar al WhatsApp, tenía un problema. Pero bueno, estuve escuchando partes y partes, ¿no? Pero espero que haya podido quedar todo grabado en YouTube, porque había problema en YouTube, ¿no? Yo tenía problema con el Zoom, no sé lo que me pasó. Pero bueno, nada, sigamos, perdón. ¿Te puedo hacer un comentario? ¿Ahora es para hacer algún comentario? Sí, yo estuve escuchando a Adrián, que nos conocemos hace muchos años. No quiere decir que seamos viejos, pero nos conocemos hace muchos años. ¿Dónde estás, Adrián? Que no te veo, pero bueno. La historia empezó, estaba pensando cuándo empezó el tema de los cuidados, que empezó a llamarse cuidados alternativos de la infancia, y empezamos con UNICEF, y empezamos en Itatí en Azul. Yo estoy de acuerdo que es fundamental una articulación intersectorial e intergubernamental para que tengan impacto las políticas. Lo que pasa es que venimos de un arrastre muy duro, y creo que este gobierno tiene la intención absoluta de hacer una articulación, por lo menos por los compañeros y por los funcionarios que hablo, una articulación profunda entre los distintos sectores. Es cierto que tiene que trabajar desarrollo, educación, salud, medio ambiente, género. Todo esto lo estamos desde un lado, otro, y a través de algunas propuestas de las compañeras diputadas se está viendo. Venimos de una historia muy difícil. Todo esto es lo que quería decir. Una historia muy, muy difícil. No solo por los 4 años de desarme del país, de un desarme profundo del país, y una pandemia. Pero es ahora donde seguramente todos y todas vamos a poder sumar un grano de arena para que esta articulación, que están todos los compañeros funcionarios dispuestos a podernos juntar para que se haga impacto por la infancia. Porque evidentemente lo que dice Adrián es cierto,
Nosotros tenemos un 56.3, creo, en este momento, de pobreza en la infancia. Los más pobres son los niños. Pero seguramente nosotros, con este gobierno, y con todos los compañeras y compañeros que tienen y tenemos niveles de responsabilidad, vamos a estar juntos, más que nunca y unidos, para que el neoliberalismo no destroce las generaciones, porque esto es un tema absolutamente político. El neoliberalismo necesita sectores descartados para gobernar y tener gente que los sirve y gente que los domina. Entonces, si hablamos de políticas, también tenemos que hablar de políticas públicas, tenemos que hacer un análisis político de dónde venimos, para seguramente empezar ahora y para adelante a luchar por esto que todos nos debemos, la gran deuda, la infancia. Disculpen si me fui de tiempo, pero bueno. Gracias. Muchas gracias, Elisa. Gracias por tu intervención y sin duda una palabra de autoridad y una voz de autoridad en la materia. Obviamente de la primera infancia, de la infancia y también de la política. Si te parece, Mauricio, no sé si vos querés hacer vos el cierre. No, está bien, Fede, me parece que te he visto bastante, digo, que estás integrando a la escuela, digo, que es un espacio de mucha reflexión, de mucho aporte también, digo, con aquellos que nos hemos conocido hace muchos años, con experiencias compartidas, digo, y con mucho aporte para poner para adelante, digo, en este gran desafío que nos toca, como decía Adrián, con una agenda de la primera infancia, del cuidado de la educación muy importante del Estado Nacional, y que eso va a ser reflejado, digamos, en términos de cómo la política pública enfocada en la primera infancia se va a ir de alguna manera reflejando en las acciones concretas y en cómo vamos mejorando la calidad en los espacios, en la pedagogía, en la forma del trabajo con la comunidad, con las familias. Así que nada, simplemente eso, Fede, gracias, gracias a todos los participantes también. Y bueno, le doy la palabra de cierre final, un agradecimiento especial a Adrián, a César y a Mónica, que estuvimos charlando estos días, hablando un poquito del conversatorio. Así que bueno, a todos y todas, muchas gracias. Chao, saludos a todos y todas. Gracias a todos y todas por el rato. Gracias. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Gracias.